Sociedad en la época colonial. Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Jiménez Flores Eduardo Gael, Pacheco Rodríguez Fernanda Michelle y Ramírez Molina Emily Josephine. El tema del que hablaremos en este video es sobre la sociedad de la época colonial. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la época colonial empezó en el año de 1521, cuando Hernán Cortés finalmente conquistó Tenochtitlán, y esta concluye en 1810, cuando comenzó el proceso de independencia. La sociedad de la época colonial fue estamental, es decir, estuvo dividida en grupos separados y su ideal era que el español se casaba con la española, indio con india, negro con negra, pero esto no resultó y de esta manera surgió el mestizaje. Las personas eran clasificadas según el color de su piel. Los blancos, que eran los españoles, eran los que ocupaban los altos cargos del gobierno. Por esto se puede decir que la sociedad colonial fue muy racista, ya que en ella se resaltó la superioridad de la raza blanca sobre la raza indígena. También, el cuadro que están viendo en este momento se encuentran los nuevos grupos sociales llamados castas. Estos surgieron en el mestizaje racial, es decir, cuando se mezclaron indígenas, españoles y negros. Y bueno, para comenzar con esta pirámide, nos vamos a guiar para explicar cómo se manejaba la sociedad en la época colonial. Y comenzaremos hablando con la punta de esta pirámide. Pues todos ya sabemos que esto es lo más alto de una pirámide y obviamente aquí se encuentran los peninsulares, o sea, los españoles, los nacidos en España. Bueno, estos ocupaban los altos cargos políticos, militares y eclesiásticos. Se desempeñaban como virreyes, gobernadores, comerciantes, jueces, obispos. En segundo lugar, lo que eligieron los peninsulares son los criollos. Estos son los hijos de españoles nacidos en América. Esto originó una gran rivalidad política y social, surgiendo varios conflictos, ya que estos tenían menos poder y privilegios y se les limitaba el acceso a los altos cargos del gobierno y de la administración colonial. Estos estaban integrados por abogados, médicos, comerciantes y cargos de menor rango. Estos lideraron la independencia de América con el objetivo de tomar el poder político y económico. En tercer lugar siguen los mestizos. Estos son el resultado de una de las mezclas de el conocido mestizaje racial que se presentó hace rato, y estos eran la mezcla de los españoles y de los indígenas. Estos eran empleados de peninsulares y criollos, trabajadores de campo y minería. En cuarto lugar tenemos a los indígenas, y es importante saber que estos se dividían en dos grupos. Unos eran los indígenas comunes y los indígenas nobles. Los indígenas nobles eran descendientes de los incas y contaban con grandes privilegios, ya que estos se integraron voluntariamente a la nueva sociedad, mientras que los indígenas comunes lo integraron la mayoría de la población, y estos eran la mano de obra y vivían explotados en minas y haciendas, y también eran obligados a pagar tributo. En esta parte cabe mencionar que a los indígenas en su mayoría eran considerados como adolescentes, y esto era debido a su inferioridad intelectual. ¿A qué me refiero con esto? Pues se podría decir a que eran menos capaces y debido a esto necesitaban de las tutelas indígenas. ¿Cuáles eran estas tutelas indígenas? Pues la primera de ellas fue la encomienda,
que era un privilegio que le daba la corona a un particular, el cual era llamado como encomendero, y este era el encargado de recibir a los indígenas de los distintos lugares, de protegerlos y de evangelizarlos, pero a cambio de esto los indígenas tenían que trabajar y pagar todos los impuestos en especies, y pues obviamente todo esto trajo consigo muchísimos, pero muchísimos abusos en la explotación de los indígenas, por lo cual tuvo que ser eliminada la encomienda y en su lugar se quedó la siguiente tutela indígena, que es el corregimiento, el cual era un funcionario de la corona nombrado como corregidor, y este recibía un sueldo y tenía a cargo un pueblo indígena, al igual que en la encomienda. Aquí los indígenas también tenían que recibir la evangelización y también tenían que trabajar, pero se les ayudaba en su disciplina, prohibiendo la entrada a otros españoles, a mestizos y a africanos. Otra tutela fue la de misiones religiosas. En esta, los indígenas estaban bajo las órdenes religiosas y tenían que recibir un catecismo con las lenguas nativas. Y destacaban en esta parte los jesuitas. El papel de los jesuitas era organizar comunidades en las cuales pudieran enseñar a los indígenas las costumbres que se tenían en el occidente y sobre todo el catolicismo. Por último está la tutela de mitas, que es de origen precolombino, y en esta el trabajo era obligatorio y rotativo entre hombres desde los 18 a los 50 años. Se recibía un salario insuficiente y bien había otras mitas como las agrarias, las mineras y las obrajes, que eran aquellas que pues producían lo que era el textil. Aquí mencionaré cuáles son las castas resultantes al mezclarse dos castas de origen distinto. La primera sería español con indígena, da como casta resultante mestizo. Indio con negro da zambo. Español con negro da mulato. Mulato con español da morisco. Español con morisco da albino. Albino con español da saltatras. Indio con mestizo da coyote. Español con coyote da arnizo. Coyote con indio da chamizo. Chino con india da cambujo. Cambujo con india da tente en el aire. Mulato con tente en el aire da albarazado. En el momento en el que los españoles llegaron a Mesoamérica, trajeron consigo muchas cosas que aquí no se habían visto, y trajeron tanto cosas malas como buenas. Entre las cosas malas que trajeron están las enfermedades, entre ellas el sarampión, la viruela, la peste bubónica, el tifus, la diftenia, la varicela, la escarlatina, la varicela, la fiebre amarilla y la tosferina. Además, en sus barcos traían alimañas como cucarachas, ratas, pulgas y piojos. Pero también el entrelazamiento de la cultura española e indígena hizo posible un mestizaje cultural. Con esto nos referimos a una mezcla donde distintas culturas juntan sus tradiciones, sus ideas, sus creencias, su comida, su vestimenta, su música, etc. En el sentido gastronómico, la interacción entre las dos culturas proporcionó una cocina muy especial. Por ejemplo, los españoles incorporaron a su dieta nuevas verduras como el maíz, el chile, la calabaza y los frijoles, mientras que los indígenas integraron verduras traídas de los españoles como el trigo, la zanahoria, la lechuga, las lentejas, el ajo, la cebolla, el cilantro, el perejil, el rábano y las acelgas. También agregamos nuevas frutas gracias a los árboles frutales traídos por los españoles, entre ellos el naranjo, el nogal, la vid, el limón, el olivo, el durazno y la mandarina. Además de las frutas y las verduras, los españoles también trajeron nuevas especies animales, dando lugar a la ganadería. Y esta se vio favorecida ya que recordemos que muchas de las viejas ciudades mesoamericanas están en el abandono, haciendo que en las calles comenzara a crecer más vegetación. Entre las nuevas especies traídas por los españoles están las ovejas, los cerdos, las vacas, los pollos y las gallinas. En el ámbito musical hay ritmos, escalas musicales, instrumentos, idiomas, poesía y rima. Todos estos elementos forman los orígenes de la música criolla, el folclore y es la música antigua del Nuevo Mundo. También se ve un cambio en la vestimenta. La confección de textiles de algodón y de lana se incrementó y la confección hecha con fibras de maguey desapareció.
Los hombres comenzaron a usar pantalón y camisa y las mujeres continuaron usando una falda larga llamada huipil. En el idioma también hay cambios. Este se fue transformando con el tiempo hasta crear una variante del español propia de nuestro país, que incluye vocablos y expresiones de grupos africanos y en menor grado asiáticos. Además de integrar la ganadería, los españoles también integraron la minería, que fue una de las actividades económicas más importantes para Nueva España gracias a los yacimientos de plata encontrados. Y cerca de estas minas se formaban pueblos llamados Real de Minas. Y por supuesto, la mezcla de creencias religiosas, aunque mayormente es española, también le dimos un toque personal. Sabemos que los españoles cambiaron toda la religión mesoamericana, cambiando a los dioses animales por vírgenes, ángeles, arcángeles y santos. Pero también cambiaron las fiestas y los ritos, aunque se puede ver un rasgo característico nuestro en la arquitectura de los conventos y en las fiestas cristianas.